jungle. Sección de crimen organizado. ¿Qué es el crimen organizado transnacional? Desestabiliza los cimientos políticos y económicos de los estados y estimula círculos viciosos de inseguridad en la medida en que los integrantes de las redes criminales pueden colaborar con gobiernos corruptos, organizaciones paramilitares o grupos terroristas. Se caracteriza por su naturaleza transnacional, opacidad, flexibilidad, capacidad de adaptación y de recuperación, así como por su movilidad. La estrategia de seguridad nacional plantea como objetivo impedir el asentamiento de los grupos criminales organizados, poner a disposición de la justicia a los que ya operan dentro de nuestras fronteras e imposibilitar la consolidación de sus formas de actuación delincuencial. ¿Cuáles son las características de la delincuencia organizada? El crimen organizado contará con una finalidad lucrativa, mientras que el terrorismo será lograr influir en el poder político. Funcionan con empresas ilícitas, estableciendo el control de territorios mediante documentación falsa, alianzas estratégicas, contactos con el extranjero, el uso de dinero en efectivo y en ocasiones acuerdos de corrupción con las autoridades de manera que rebasan el control gubernamental. Los miembros de estas organizaciones utilizan todo tipo de métodos violentos para obtener lo que buscan, ya sea homicidio, secuestro, desaparición de personas, etc. En el crimen organizado, ¿qué es lo que más se trafica en el mundo? La droga, según los datos de la Oficina de Crimen y Droga de la ONU. Según la DEA, Administración para el Control de Drogas, podría superar un valor anual de 500 mil millones de dólares, por lo que cada una de las sustancias ilícitas que se manejan y venden genera lo suficiente para hacer aquello de lo que más se trafica, siendo las principales la cocaína y la heroína, que suman aproximadamente los 116 mil millones de euros. Formas de delincuencia organizada. La trata de personas es un delito mundial en el que las personas son tratadas como productos con fines de explotación sexual o del trabajo. Según estimaciones, el número de víctimas de la trata varía dependiendo la ubicación. El tráfico ilícito de migrantes es un negocio que moviliza a las personas alrededor del mundo por conducto de redes, y en el proceso de tráfico es posible que los roben, los violen, los secuestren o incluso los dejen morir en algunos casos. El tráfico ilícito de armas de fuego genera de 170 millones a 320 millones de dólares por año y pone en manos de delincuentes y pandillas armas cortas y rifles de asalto. El tráfico ilícito de recursos naturales abarca el contrabando de materias primas, entre ellos diamantes y metales raros. El comercio ilegal de flora y fauna silvestres es otro negocio lucrativo en el que los cazadores furtivos consiguen pieles y partes del cuerpo de animales para exportar a mercados extranjeros. La venta de medicamentos adulterados sucede cuando los delincuentes comercian medicamentos fraudulentos provenientes mayormente de Asia, en particular de Asia sudoriental y la delincuencia cibernética. Abarca varios sectores, pero uno de los más lucrativos es el hurto de identidad, que genera alrededor de 1.000 millones de dólares por año. Maneras de combatir el crimen organizado. La coordinación, que todos tomen acciones para poder descubrir, investigar y enjuiciar a los individuos y grupos responsables de cometer actos ilícitos. La educación, aumento de sensibilización empezando desde la capacitación enfocada en instruir a las personas sobre el crimen, la delincuencia y la manera en la que puede afectar la vida de cada uno en lo cotidiano. Mejora de sistemas en inteligencia y seguridad, como sanciones de mayor peso para quien actúa en contra de la ley, impartiendo entonces formación hacia unidades de carácter policial más especializadas y con mejoras en la tecnología que utilicen. Ahora les hablaré del terrorismo, comenzando con la pregunta obvia: ¿qué es el terrorismo? Terrorismo a la acción criminal de alguna banda organizada cuyo objetivo sea crear alguna alarma social con fines meramente políticos. Hay que tomar en cuenta que el terrorismo es un fenómeno social muy complejo, ya que los factores que lo provocan, así como la naturaleza, metas e identidad de los terroristas, varían dependiendo la época o la sociedad que se estudia. Como ejemplo de uno de los grupos terroristas, hablaré del Estado Islámico. El origen del Estado Islámico comienza en el 2002 con Abu Musab al-Zarqawi creando el grupo radical Tawhid wa al-Jihad. Tras su muerte en el año 2006, su organización fue derrotada por los Estados Unidos.
y en el año 2010 Abu Bakr se convertiría en el nuevo líder y reconstruiría la organización. Con la organización de regreso, en el año 2014 tomarían Irak, junto con una de sus ciudades más importantes, Mosul. Se crea así el Estado Islámico. ¿Pero qué es y qué quiere el Estado Islámico? Este es un grupo terrorista insurgente dirigido por un líder político y religioso de acuerdo con la ley islámica. El principal objetivo del Estado Islámico es que, tras controlar los estados entre Siria e Irak, reciban el apoyo total del mundo musulmán. El territorio aproximado que controla el Estado Islámico se calcula en 40.000 kilómetros cuadrados entre Irak y Siria, y al menos 8.000 personas viven bajo el control total del Estado Islámico. Al-Qaeda es la organización cuya meta es la llamada yihad, la cual es una guerra a favor de la religión islámica. El yihad es la guerra que pretende llevar en contra a todos los países y gobiernos que ante los ojos del grupo atacan el Islam. El origen de Al-Qaeda se da con la invasión soviética de Afganistán de los 80s. Abdullah Sam puso en marcha la Oficina de Servicios o MAC, la fundación que se dedicaba a captar aportes económicos y voluntarios para afganos que luchaban contra los soviéticos. La MAC generó una red internacional de conexiones entre combatientes no afganos, islamitas y terroristas de todo el mundo. Tras la muerte de Assam, la MAC decayó, lo que fue aprovechado por Bin Laden para hacer crecer su organización, Al-Qaeda. Durante el atentado, los dos primeros aviones chocarán en el World Trade Center, el tercero en el Pentágono y el cuarto en el campo de Shanksville, Pensilvania, el cual tenía como meta el Capitolio. Tras los atentados del 9/11, el Consejo de Seguridad optó por una resolución, la cual dio origen al Comité contra el Terrorismo, encargado de ver que se cumpla dicha resolución. El atentado del 9/11 fue organizado por 20 extremistas pertenecientes al grupo Al-Qaeda, secuestrando 4 aviones comerciales de Estados Unidos. El comité mencionado anteriormente puede apoyarse de la dirección ejecutiva del Comité contra el Terrorismo. También, durante otra asamblea, se logró adoptar una estrategia antiterrorista a nivel mundial. El Consejo de Seguridad, así como la estrategia antiterrorista, son pertenecientes a las Naciones Unidas.